cuestionario contestado. Sé que el semestre pasado lo hice, pero este semestre no. Este semestre yo les estoy pidiendo nada más que el alumno en su cuaderno conteste las preguntas. El objetivo aquí es que ustedes se vayan familiarizando con pues el contenido de los artículos de la ley y que los vamos a ir comentando o los estamos comentando en la clase. Y también, bueno, para que ustedes ya tengan esa referencia, esa previa lectura, ese es el objetivo. Por lo tanto, yo les he pedido así les he repetido, no lo suban, no lo suban. Y sin embargo, por ahí hay personas que no sé si lo hacen porque no escuchan las indicaciones que doy y lo siguen subiendo. Entonces, lo único que voy a hacer es que esas personas que sigan subiendo el cuestionario a la plataforma, pues les voy a bajar puntos porque ya se los he pedido en forma muy, pues, respetuosa, amable, etcétera. Sé que va a aparecer en la plataforma como que no se entregó. Eso no es importante porque yo, aparte de la plataforma, yo llevo una rúbrica. Y en esa rúbrica yo voy registrando todas y cada una de las actividades que voy dejando, la fecha en que la voy dejando, a la hora en que se debe entregar como máximo, etcétera. Todo esto yo lo registro. Por eso es que no es necesario que este cuestionario resuelto en su cuaderno se deba subir a la plataforma. Por otro lado, ya acabo de subir hace unos momentos las nuevas preguntas y terminan hasta la pregunta 90 ya, hasta ahí termina el cuestionario. Así que lo estoy dejando para que esas preguntas se contesten a más tardar el día 16 de marzo, ya que el día lunes pues no tenemos actividades laborales por ser un día festivo, ya que se recorre laboralmente por lo del día 21 de marzo, que es el natalicio de Benito Juárez. Bueno, creo que ustedes ya lo saben, ¿verdad? Pero bueno, yo se los comento. De todos modos, por eso estoy señalando que estas últimas preguntas que llegan hasta la 90 y hasta ahí llega ya el cuestionario. Después de contestar el cuestionario, voy a subirles, pues no sé si sea el lunes, la actividad principal que va a ser con los contenidos de los cuestionarios es que por equipo, ahora sí ya ser por equipo, porque la lectura se hizo en forma individual, ¿verdad? El objetivo es que cada uno de ustedes lea la ley, trate de comprenderla, trate de buscar, no trate, más bien busque el significado de las palabras que no son conocidas para ustedes, porque el objetivo cuando se lea algo, un libro, un artículo, etcétera, y yo no reconozco algunas palabras, pues echar mano del diccionario para que yo pueda entender lo que estoy leyendo. Bueno, esa es una situación estratégica. Pero en fin, una vez que ustedes ya se termina el cuestionario de resolver, etcétera, en su cuaderno, entonces ahora sí, en una dinámica de equipos, por equipo, los alumnos van a tener que hacer esos contenidos de esos artículos, se van a organizar. ¿Verdad? Se van a organizar. Aquí no hay ni mínimo ni máximo de organizadores de contenido. Yo le llamo organizadores de contenidos desde un mapa mental, conceptual, cuadros sinópticos, precis. Algunas personas de otro grupo, no sé si fue de este grupo, me dijo, maestra, ¿usted nos puede permitir hacer precis? Le dije, sí, siempre y cuando no se fusilen los que están o los que se bajen de internet, porque es más, yo he revisado los que están en internet y los que están en internet, le voy a ser franca, no tienen todo el contenido de lo que nosotros estamos viendo de la Ley General de Bienes Nacionales. Entonces, por lo tanto, se les deja libertad total a los equipos para que empiecen ya a hacer estos organizadores de contenidos, donde se va, yo voy a ver cómo ustedes organizan la información, si hay coherencia, si hay una lógica, ¿verdad? Y no es necesario que se utilicen, si ustedes dicen, para este punto podemos utilizar un solo mapa conceptual, órale, pues utiliza uno. Cada equipo va a tener diferente forma de organizarse. Ahí yo ya no puedo entrar, cada uno de ustedes se organizará como consideren pertinente. Estos organizadores de contenidos, una vez que terminan de contestar las 90 preguntas que ya se subieron a la plataforma, ya están en su trabajo de clase, las preguntas para que ustedes las puedan resolver, entonces ahora sí ya se hacen los organizadores. Y ustedes tienen toda la libertad para hacer, no hay ni un mínimo ni un máximo de organizadores. Cada uno de ustedes va a determinar
si yo con 5 organizadores o con 5 mapas considero que se abarcan perfectamente bien los contenidos de esas 90 preguntas que se formaron en el cuestionario, adelante. Recuerden que los organizadores de contenidos, más que para la maestra, es para ustedes, porque finalmente cuando ustedes lo están elaborando, lo están estructurando, lo están repasando. Obviamente si el alumno lo hace, ¿verdad? Porque si no lo hace, pues el objetivo se pierde. Pero eso ya no es cuestión de la profesora. Yo lo dejo para que realmente ustedes lo esquematicen y lo repasen, porque precisamente ese cuestionario aunado a estos organizadores de contenidos va a servir para que te prepares para el día del examen, que es el primer parcial sobre esto que hemos venido viendo del régimen patrimonial del Estado, desde que el concepto de patrimonio del Estado, características, elementos, etcétera, y luego nos pasamos a la lectura de los artículos de la Constitución, y ustedes ya saben cuáles son estos artículos constitucionales, que incluso la misma Ley General de Bienes Nacionales vuelve a citarlos, ¿verdad? Donde se contiene la numeración o se cita, Esquivel Ríos, donde se cita, obviamente, todos los los bienes que son considerados propiedad de la nación. Entonces, ya lo estoy adelantando. Para el próximo martes hay que estar contestando los 90 preguntas, pero ya también el día lunes, ¿verdad? Puede ser domingo o lunes, yo subo la actividad de los organizadores de contenido. Ahí establezco las características. Ahí hay toda la creatividad que ustedes puedan meterle a los cuadros. Si tú le metes colores, si tú le metes imágenes alusivas a los contenidos de esos mapas, no es para quedar bien, hay para que la maestra se sorprenda, etcétera. Claro, obviamente yo no lo voy a negar, yo veo mucha creatividad, mis alumnos son muy inteligentes, eso no lo dudo, y al contrario, lo afirmo, son muy inteligentes, y esa creatividad y aunada al apoyo que tienen ustedes ahora de las herramientas digitales, de bajar internet, las imágenes, de hacer todo este tipo de actividades, pues enriquece obviamente su presentación, y recuerden que también las actividades académicas se están sumando para que al final tu promedio suba con tu propio trabajo, ¿ok? Por eso también es muy importante que los representantes de equipo, ojo, estén muy, pero muy listos, que todos sus integrantes estén realmente trabajando, ajá, y que en la carátula que me manden de esa actividad académica realmente se pongan los nombres de los integrantes del equipo que realmente hayan trabajado, ¿ok? Responsables les pido de manera muy especial, no porque ustedes sean los chismosos, ustedes fueron nombrados por sus integrantes de equipo por algo. Entonces, su actividad es distribuir las actividades para que se hagan equitativamente y todos participen. Número 1 y número 2, para que también se me indique quiénes no están trabajando, porque el objetivo es que se esté registrando, ¿verdad?, esta actividad para todos aquellos integrantes de equipo que realmente hayan aportado. Los que no, pues no se les tiene por qué poner la actividad. Así que si no hay ninguna duda, pasamos inmediatamente a seguir contestando el cuestionario. Quiero preguntar, ¿hay dudas sobre lo que estoy comentando de las actividades que se van a dejar con grupo 2610? Pregunto. ¿Hay dudas, sí o no? Hello. No, profesora. No, profesora. Bueno, a ver, voy a preguntarle a Luis Daniel, porque Luis Daniel siempre es muy propio, y no porque yo lo favorezca, sino porque Luis Daniel, calladito, pero cuando participa con muy, muy buenas aportaciones. Luis Daniel, ¿no hay ninguna pregunta, ninguna duda? No, maestra. Bueno, Sí, dime. bueno, a lo mejor, alguna Sí, duda que tuviera, sí, comentó ahorita que el cuestionario era en la libreta, y bueno, el así lo estaba cuaderno, ajá. utilizando. Y ayer también comentaba usted que podía ser a computadora. Mi pregunta Bueno, es, ¿puede sí, ser de ambas formas? sí, claro. Mire, es que le voy a ser franca, Luis Daniel. Yo a veces, yo sé que acabo de decir que las herramientas digitales son muy buenas porque nos ayudan en muchas cosas, pero también en algunas otras cosas, desde el punto de vista académico, a veces no es muy favorable, y le voy a decir por qué. Porque muchas personas, en vez de estar a mano, ¿verdad?, haciendo un resumen del artículo
o simplemente transcribiendo, ¿verdad?, de la ley al cuaderno el contenido, ¿verdad?, de la pregunta que se está formulando, ya por lo menos el alumno mentalmente está repasando la información que está copiando, ¿verdad? Los pedagogos consideran que esto también es una forma de ir recapitulando, de ir de alguna manera, ¿verdad?, repasando lo que nos dice la ley. Por eso es que es muy importante que sea a mano. Ahora, si se hace en computadora, es que desgraciadamente hacerlo en computadora, y no porque yo lo quiera proponer, pero lo sé, bajan, cortan, pegan, bajan, cortan, pegan, bajan, cortan y pegan. Entonces, lógicamente, Luis Daniel, ahí donde está la lectura, ahí donde está de alguna manera que tú estés repasando el contenido de ese artículo, ¿verdad? Para que puedas tú de alguna manera decir, esto no lo entiendo, o esto sí lo comprendo, y a la hora de la clase yo pueda formular mis dudas. Es por eso, esa es la dinámica, Luis Daniel, ¿sí? Por lo demás, pues si tú lo quieres hacer así, en computadora, baja, corta y pega, bueno, pues hazlo, pero después no te estés lamentando que de alguna manera, ¿verdad?, no estás de alguna forma haciendo una buena comprensión de lectura. Si ustedes se han fijado en las actividades que yo subo en trabajo de clase en la plataforma, pongo que el objetivo de aprendizaje es que el alumno haga una comprensión de lectura y que esa comprensión de lectura, el alumno, ¿verdad?, con los contenidos ya repasados, ¿verdad?, ya leídos, pueda participar de muchas formas. Una, pues contestando, otra, preguntando las dudas que le surgieron a partir de esa comprensión de lectura, ¿verdad? Entonces, esa es una forma, y yo lo explico, Luis Daniel, porque a veces los alumnos piensan que los maestros somos caprichos. Ay, ¿por qué quiere la profesora que a fuerzas lo hagamos a mano y en el cuaderno como si fuéramos niñitos de primaria? No, 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 no es que seas niñito de primaria, pero entiéndaseme cuál es mi objetivo como profesora, ¿verdad? Yo soy una facilitadora y obviamente yo parto primero de que el alumno haga una primera lectura, se acerque a revisar el contenido de la ley, porque de lo contrario, la dinámica sería, les presento mis cuadros, les explico sobre los cuadros la información y punto. ¿Qué hace el alumno? Ay, pues qué cómodo, ¿verdad? Yo aquí desde mi casita le saco la foto al cuadrito y ya me lo pongo a estudiar. No, 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 no. Ahora, ¿verdad? Los pedagogos han considerado que es importante también que el alumno también empiece a intelectualmente a procesar la información. ¿Y cómo va a procesar una información, verdad? Si el profesor le está dando toda la información, tú léelo, ¿sí? De esa lectura van a surgir muchas cosas. Algunas cosas probablemente desde la primera vez que lo leas te quedó claro. Otras, aunque lo leas varias veces, no te queda claro. Y entonces, oiga, maestra, yo ya leí esto y esto y esto y no me queda claro. Entonces, explíqueme. Entonces, ahí viene ya la función que tenemos los profesores de acompañamiento de los alumnos en relación a ese aprendizaje que se está realizando por parte de quién, pues primordialmente del alumno, también del maestro, no lo dudo, porque créanme que esta Ley General de Bienes Nacionales sufrió muchas reformas. Cuando yo hice el primer cuestionario sobre la ley, no tenían todas estas reformas que yo acabo de agregar a la ley. Entonces hay una infinidad de artículos que fueron reformados o que fueron obviamente adicionados a la ley. Entonces, por eso es muy importante que se haga esa lectura, que me enriquece sobre cómo el legislador va continuamente actualizando los contenidos de la ley. Por eso yo en Administrativo 1 fui enfática al decirle al alumno que si una de las ramas del derecho que continuamente o permanentemente se está cambiando es el derecho administrativo, señores. Civil, penal y mercantil y todas esas ramas, discúlpenme, pero no sufren la misma dinámica de reformas que sufren las leyes administrativas. Por eso es muy importante que estemos continuamente revisando nuestras leyes administrativas, Luis Daniel, ¿sí? No sé si me extendí respecto de lo que usted me pregunta, Luis Daniel. No, maestra, sí está muy bien. Gracias. A usted. Entonces, si no hay ninguna duda, jovencitos hermosos, nos vamos a la pregunta número 17, ¿no? Fue la 17 en donde nos quedamos. ¿Ok? Sí, maestra. Bueno, entonces, si es así, entonces voy con Alvirde Olmos Alexis. ¿Está Alvirde Olmos Alexis?
Alvide Olmos, Alexis, ¿no está? Ok, bueno, ahí le avisan que ya tiene sus dos, su no participación y su doble falta. Ok, Coroy, Grimaldo, Fernando. Aquí estoy, profesora. Ok, Dice, leamos la pregunta 17 y deme usted la respuesta, Grimaldo, por favor. explique lo que procede cuando la federación adquiere, afecte o destine un inmueble para un servicio público o para el uso común. Ok, La ¿qué respuesta artículo viene es? en el artículo 9, párrafo 2, que nos dice: el decreto o acuerdo mediante el cual la federación adquiera, afecte o destine un inmueble para un servicio público o para el uso común deberá comunicarse a la legislatura local correspondiente. Surtirá efectos de notificación a la propia legislatura del Estado. La publicación en el Diario Oficial de la Federación del decreto o acuerdo correspondiente a partir de la fecha de la misma publicación. Ok, pero, a ver, hasta ahí, hasta ahí. Yo creo que es importante que aquí nos haya quedado claro, grupo 2610, que bueno, aquí la misma Ley General de Bienes Nacionales le está dando facultades a la federación. Y cuando habla de la federación, recuerden que se está refiriendo a los tres poderes, legislativo, ejecutivo y judicial. Entonces, con cualquiera de estos tres pueden emitir a través de una norma llamada decreto o acuerdo, obviamente pueden adquirir, pueden afectar o pueden destinar un inmueble para un servicio público o bien para uso común. Pero si ese bien inmueble se encuentra en una entidad federativa X, entonces se tendrá que comunicar a la legislatura, a la asamblea legislativa de esa entidad federativa, ¿verdad? Y ese decreto o acuerdo que emite la federación, ¿verdad? Va a tener que publicarse ¿en dónde? Pues en el diario oficial de la federación. Y al publicarse en el diario oficial de la federación, surte efectos como, ¿verdad? De notificación. ¿A quién? Pues a la legislatura del Estado. Entonces, muy importante esto. Ahora sí continuamos con la segunda, con el párrafo tercero, compañero Fernando. Dice, ¿sí? Se presumirá que la legislatura local de que se trate ha dado su consentimiento cuando no dicte resolución alguna dentro de los 45 días naturales posteriores al de la publicación en el Diario Oficial de la Federación, excepto cuando esté en receso. Cuando esté en receso, caso en el cual el término se computará a partir del día en que inaugure su periodo inmediato de sesiones. La negativa expresa de la legislatura correspondiente dejará al inmueble sujeto a la jurisdicción local. Una vez aquí, obtenido... hasta ahí. Es importante entonces que entendamos, ojo, la federación tiene facultades para adquirir inmuebles en cualquier estado de la República. Pero para hacerlo, obviamente, como ya lo dice este artículo, es necesario que se comunique esta adquisición a quién, a la legislatura local de esa entidad federativa. Y lo tiene que hacer a través de qué, pues de que en el diario oficial publique ese decreto en el cual está afectando ese inmueble que se encuentra en esa entidad o estado de la República. Ahora bien, la legislatura local tiene hasta 45 días no hábiles, aquí ya lo está marcando la ley, 45 días naturales que se van a contar, obviamente, 45 días naturales posteriores a la publicación del Diario Oficial de la Federación. Entonces, el decreto o acuerdo que emita la federación tendrá que publicarlo en el diario oficial, ¿verdad? Obviamente, ¿para qué? Para que surta efectos como notificación para quién, para la legislatura local, ¿de quién? De la entidad o estado de la República donde se localice el inmueble. Ojo, ¿ok? La legislatura local tendrá hasta 45 días naturales contados después de que se haya publicado
ese decreto o acuerdo en el diario oficial. ¿Para qué tiene 45 días? Para que emita su resolución, si aprueba o no la afectación de ese inmueble para fines de servicio público o de uso común, ¿verdad? Ok, si transcurridos los 45 días ella no emite resolución, ¿verdad? Pues automáticamente pues se entenderá en este caso, ¿verdad? Que ella lo ha aceptado, porque la ley señala que la negativa expresa, la negativa, si la resolución es ese sentido negativo, implicará que el inmueble queda sujeto no a la jurisdicción federal, sino a la jurisdicción de ese estado de la República. Ojo, interesante esto porque deduciendo, interpretando este párrafo, ¿verdad? Que es el tercero del artículo 9 de esta ley, está diciendo que aquí opera la afirmativa. Si dentro de los 45 no me emites ninguna resolución, es que aceptas. De lo contrario, si emites la resolución, ¿verdad? Y estás negando, obviamente, expresamente, que no quieres que ese inmueble sea jurisdicción federal, implicará que estará sujeto a la jurisdicción del estado donde se encuentre el inmueble, ¿ok? Entonces, ahí estamos viendo un pequeño procedimiento que nos está enmarcando este artículo. Ahora sí, Fernando, continuamos. Dice, Fernando. una vez obtenido el consentimiento en cualquiera de los supuestos señalados en los párrafos primero y tercero de este artículo, perdón, será irrevocable. Sí. Hasta Los ahí inmuebles... queda, hasta ahí la respuesta. Es decir, que una vez que la legislatura ha dado su consentimiento para que el inmueble adquirido en esa entidad federativa, ¿verdad?, realmente sea jurisdicción federal, ya es irrevocable la decisión de la legislatura. Ya no se puede, de alguna manera, retractar de la resolución que haya emitido favorable a la federación. Ok, bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Sí, Leslie, adelante Leslie, por favor, Leslie. Era para la siguiente, profesora. Luisa Fernanda, ¿vas hasta dudas, Luisa Fernanda? Bueno, maestra, igual era para la siguiente pregunta. Ok, vamos con Leslie y luego Luisa Fernanda. La siguiente pregunta, que es la pregunta 18 de este cuestionario. Adelante, Leslie. Sí, profesora. Dice, ¿qué tribunales son competentes para conocer de los juicios civiles, mercantiles, penales o administrativos, procedimientos judiciales no contenciosos que se relacionen con los bienes sujetos al régimen del dominio público de la Federación o controversias que versen sobre derechos de uso sobre los mismos? Sí. Y la respuesta está en el artículo 10. Sí. ¿Qué nos dice? Solo los tribunales federales serán competentes para conocer de los juicios civiles, mercantiles, penales o administrativos, así como de los procedimientos judiciales no contenciosos que se relacionen con los bienes sujetos al régimen de dominio público de la Federación, incluso cuando las controversias versen sobre derechos de uso sobre los mismos. Ok, yo creo que aquí nos debe quedar claro, muchas gracias Leslie, nos debe quedar claro aquí algo muy importante. Estamos hablando de los bienes que pertenecen o son patrimonio federal. Si esos bienes, muebles o inmuebles, son patrimonio, obviamente federal, pues la lógica es que cuando haya una controversia de un particular en contra de las autoridades federales encargadas de la administración de estos inmuebles, pues lógicamente que esas controversias que se den se ventilarán ante tribunales de ámbito federal, ya sea que la controversia sea materia civil, sea materia mercantil, sea penal o administrativa. Aquí ya lo está diciendo, obviamente, la ley. Y si se trata de procedimientos, obviamente, judiciales no contenciosos, que se relacionen con bienes sujetos al régimen de dominio público. Aquí es muy interesante cómo entra en esta materia administrativa el Poder Judicial. Obviamente ya no sería competencia del Tribunal Federal, obviamente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, porque está diciendo que son procedimientos judiciales no contenciosos. Por lo tanto, quienes son competentes son tribunales del ámbito federal, ¿ok?
Por eso estamos mencionando la competencia del Poder Judicial en controversias que haya entre la Federación con particulares, ya sea de bienes sujetos, obviamente, o destinados, perdón, a servicio público o bienes que son de uso común. Bien, vámonos con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta se encuentra en el artículo, en la pregunta 19, que es, María Fernanda, por favor, adelante. Es Luisa Fernanda, maestra. Ah, perdón, ya te estoy cambiando el nombre, Luisa Fernanda, perdón. ¿Qué situaciones jurídicas quedarán sujetas a las disposiciones de esta ley y sus reglamentos? Está en el artículo 11 y es, quedan sujetos a las disposiciones de esta ley y sus reglamentos, fracción primera. Los actos de adquisición, administración, control, uso, vigilancia, protección jurídica, evaluación y enajenación de inmuebles federales, así como de bienes muebles propiedad federal al servicio de las dependencias, la Procuraduría General de la República y las unidades administrativas de la Presidencia de la República, sin prejuicio de la aplicación en lo que sin perjuicio, no prejuicio, sin perjuicio. Perjuicio de la aplicación en lo que corresponda. En el caso de los bienes muebles, de las disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y, fracción segunda, la asignación de responsabilidades institucionales en cuanto a la realización de las obras de construcción, reconstrucción, modificación, adaptación, conservación, mantenimiento, reparación y demolición en inmuebles federales, sin perjuicio de las disposiciones establecidas en la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas. Gracias, Luisa Fernanda. Yo creo que aquí es importante que nosotros rescatemos la gran importancia que tiene para el gobierno o para la federación en sus tres poderes, ¿verdad? Respecto de los bienes no solo inmuebles, sino también muebles, porque la ley le está diciendo todos aquellos actos jurídicos por los cuales tú adquieras, administres, controles, uses, vigiles, protejas jurídicamente, evalúes, porque hay una evaluación, una valoración del inmueble, o tengas que enajenar el inmueble, todo ello va a quedar sujeto, estos actos, ¿verdad?, jurídicos se van a regular por la Ley General de Bienes Nacionales. Es muy importante esto, ¿verdad?, que incluye todos aquellos bienes también muebles, no solo los inmuebles, sino también los muebles que son obviamente propiedad de la federación y que están al servicio de dependencias, ¿verdad?, destinatarias de la Fiscalía de la República, de las oficinas de la Presidencia de la República, entre otras. Y dice que esta ley se aplicará, obviamente, sin que entre en conflicto con lo que estipula la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público, porque, bueno, nosotros debemos estar informados de que para que cualquier dependencia adquiera un servicio o tenga que adquirir bienes, ¿verdad?, para poder prestar ese servicio, pues finalmente tiene que sujetarse a la Ley de Adquisiciones, ¿verdad? Entonces, esta Ley General de Bienes Nacionales también aplica en la cuestión no solo de la adquisición, administración de bienes inmuebles, sino también de bienes muebles. Y obviamente va de la mano esta Ley General de Bienes Nacionales con lo que establezca la Ley de Adquisiciones, para que no se oponga y obviamente no haya una situación de conflicto de leyes entre la Ley General de Bienes Nacionales con la Ley de Adquisiciones. Por otro lado, también dice que es muy importante que esta ley regule la asignación de la responsabilidad que compete a cada una de las dependencias que tienen a su cargo la administración de estos bienes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones vemos como ciertos funcionarios de ciertos niveles de gobierno que dicen que ellos no son responsables. Por eso es muy importante que la Ley General de Bienes Nacionales establezca la asignación de responsabilidades para cuando se realice una obra, ¿verdad? Cuando se haga una construcción, sea una reconstrucción, una modificación, una conservación o se le dé mantenimiento, reparación al inmueble. Es muy importante saber quién es responsable de cada una de estas diferentes acciones respecto del inmueble que tienen bajo su servicio o bajo su administración las diferentes dependencias. Y aquí también dice, esta ley se aplicará en relación a toda esta cuestión de construcción, reconstrucción, sin que entre en conflicto, obviamente,
a lo que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios. Si ustedes se fijan, en la primera se refiere a la vigilancia y a la evaluación y administración, y no debe haber conflictos entre la Ley General de Bienes Nacionales con la Ley de Adquisiciones. Y en la segunda, en cuanto a la reparación y mantenimiento del inmueble, tampoco debe entrar en conflicto la Ley General de Bienes Nacionales con la Ley de Obras Públicas. Entonces ahí estamos viendo cómo aplican una infinidad de leyes en relación a los mismos temas que estamos viendo que se regulan en la Ley General de Bienes Nacionales. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Compañero Fernando, alza la mano, por favor, Fernando. Fernando. Bueno, si no hay dudas, vamos con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta, Fernando, que por favor, hágame, léalo, por favor. Sí. Sí. Ok, es interesante esto porque muchas veces criticamos al gobierno federal cuando se manifiestan ciertas personas y que estamos viendo que está presente pues todo el séquito, ¿verdad?, de seguridad nacional, porque la ley lo está diciendo, le está dando facultades para que esta Secretaría de Seguridad Pública, de la Defensa Nacional, de la Marina, pues pueda coadyuvar, incluso la Fiscalía, pueda coadyuvar a los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, ¿en qué? En proteger y salvaguardar obviamente esos bienes, muebles e inmuebles que forman parte y son de interés, obviamente, de la nación. Entonces aquí no hay una cuestión de que, ay, ve cómo el ejército, como el gobierno federal es prepotente, ¿verdad? Es déspota porque está salvaguardando, pues tiene que salvaguardar esos bienes, esas estructuras, esos edificios y sobre todo porque forman parte de un patrimonio cultural y que de alguna otra manera que te manifiestes está permitido por la Constitución, que tengas que alzar la voz para denunciar toda la violencia que está habiendo en tu persona es correcto, porque lo marca nuestros derechos y nuestras garantías en la Constitución. Pero de ahí a que tú ya vayas a violentar y vayas a afectar inmuebles, ¿verdad? O muebles que pertenecen a la federación, pues ahí la federación es responsable y debe salvaguardar esa integridad de esos bienes. Por eso está diciendo que se da facultades a la Secretaría de Seguridad Pública, a la de la Defensa Nacional y a Marina y a la propia Fiscalía para que inicie las averiguaciones y se finque responsabilidades en aquellas personas que lleguen a cometer ese daño a esos bienes muebles o inmuebles. Bueno, vámonos, si no hay ninguna duda, vámonos a la siguiente pregunta. ¿Quién la quiere formular, por favor? Ok, no veo manos levantadas. Bueno, yo también. Vamos, Areli, por favor, Areli. Adelante, Areli. Sí, la siguiente pregunta es la 21. Sí. Y dice, explica los siguientes términos. Inembargable. Como ya lo habíamos visto, quiere decir que aunque el gobierno federal tenga una deuda interna o externa, no le pueden embargar inmuebles porque están sujetos al régimen de dominio público. Inalienable, que no se encuentra en el comercio, que no se va a poder vender a un particular ese inmueble. O imprescriptible, porque la titularidad que el Estado tiene sobre ciertos inmuebles nunca la va a perder. Y cite cuál es el fundamento en esta ley. Ajá. Está en el artículo 13 y dice, los bienes sujetos al régimen de dominio público de la Federación son inalienables, imprescriptibles e inembargables. Y no estarán sujetos a acción reivindicatoria o de posesión definitiva o provisional, o alguna otra por parte de terceros. Perfecto. Yo creo que esto es entendible, creo que no hay mayor duda en la cuestión acerca de las características que tienen todos aquellos bienes sujetos al régimen de derecho público. Muchas gracias, compañerita. Bien, vamos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta, ¿quién la quiere formular? Está Arisbet, por favor, Arisbet, si es tan amable. Profesora. La pregunta número 22 nos dice qué características que tienen las concesiones, permisos, autorizaciones de los bienes que están sujetos al régimen de dominio público.
Sí, artículo. El artículo 16 nos da esta respuesta y nos menciona que las concesiones, permisos y autorizaciones sobre bienes sujetos al régimen de dominio público de la Federación no crean derechos reales, otorgan simplemente frente a la administración y sin perjuicio de terceros el derecho a realizar los usos, aprovechamientos o explotaciones, de acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las leyes y el título de la concesión, el permiso o la autorización correspondiente. Gracias, jovencita Leslie. Es interesante ver que aquí precisamente qué es una concesión, qué es un permiso o qué es una autorización. Lo vimos el semestre pasado cuando decíamos que cualquiera de estas tres figuras son consideradas actos administrativos unilaterales, porque es la manifestación, ¿verdad?, unilateral de una autoridad administrativa. Aquí es de las dependencias administradoras de inmuebles sujetos al régimen de derecho público o dominio público, que en este caso son las que están facultadas por esta ley en particular para que puedan permitir a través de este acto administrativo que particulares puedan obviamente usar, extraer y aprovecharse de esos bienes, ¿verdad? Por lo tanto, es interesante ver aquí que el hecho de que yo te otorgue a través de una concesión, de un permiso, de una autorización, ese uso, ese aprovechamiento, no crea para ti particular concesionario, no te crea el derecho de propiedad, ¿verdad? Tú no eres propietario de qué, de esa veta donde se está generando, gestando ese recurso natural. ¿Recuerdan? En el material que yo les mando a ustedes, en las imágenes que yo les mando a ustedes, ahí aparecen precisamente algunos ejemplos de esos yacimientos. El yacimiento se encuentra precisamente a veces incrustado, esa veta incrustada en la roca, y de ahí se está gestando, se está generando el mineral o la piedra preciosa. Cuando se desprende con la intervención de la mano del hombre de esa veta, entonces ese accesorio que ya fue desprendido es es tu aprovechamiento. Y entonces en el mismo acto administrativo de la concesión va a quedar estipulado, obviamente, bajo qué condiciones tú te puedes apropiar de ese accesorio ya desprendido de la veta, ¿verdad? Si te lo puedes quedar o me tienes que pagar por ese aprovechamiento, obviamente un pago a mi gobierno federal, ¿verdad? O también puedo estipular como autoridad competente que parte me lo pagues en especie y otro me lo pagues en efectivo. Estas son condiciones que establecerá ¿quién? La autoridad. ¿Quién es la autoridad competente? La dependencia administradora de ese inmueble, quien otorgó la concesión. Pero la ley está siendo clara. Esta concesión, este permiso, esta autorización, no importa cómo se revista ese acto administrativo o cómo se le denomine, lo único que te está dando a ti particular concesionario es el derecho a usar, a aprovecharte, obviamente, del recurso, ¿verdad? Pero no eres propietario de la veta o del yacimiento donde se está gestando o generando dicho recurso. Eso es lo que está diciendo esta ley. Es importante entonces aclarar que las concesiones, los permisos y las autorizaciones no le crean al concesionario derechos reales, solo uso, aprovechamiento, ¿verdad? En este caso, o explotar dicho recurso natural. Ok, vámonos con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta, ¿quién la quiere formular? Carlos Daniel, por favor. Carlos. 23. Cite los casos en los que el Ejecutivo Federal podrá negar la concesión. La concesión. La concesión. La respuesta viene en el artículo 17. Dice, las concesiones sobre los bienes de dominio directo de la nación, cuyo otorgamiento autoriza el párrafo 6º del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se regirán por lo dispuesto en las leyes reglamentarias respectivas. El Ejecutivo Federal podrá negar la concesión, en los siguientes casos. 1. Si el solicitante no cumple con los requisitos establecidos en dichas leyes. 2.
si se crea con la concesión un acaparamiento contrario al interés social. Sí. 3, si se puede emprender a Si través se de decide emprender, si se decide emprender a través de la federación y de las entidades una explotación directa de los recursos de que se trate. 4, si los bienes de que se trate están programados para la creación de reservas nacionales. reservas nacionales. 5, cuando se afecte la seguridad nacional. O 6, si existe algún motivo fundado de interés público. Bueno, ok, gracias, jovencito. Bien, es interesante también ver aquí, en particular, cuáles son las causas por las que el gobierno federal podrá negar una concesión de bienes que están sujetos a ese dominio directo. Y dice, el Ejecutivo puede negar, primero, cuando el solicitante no cumple con los requisitos establecidos. Bueno, pues por ejemplo, ¿no? Hay muchas empresas aquí que solicitan que les concesionen la explotación de algunos recursos naturales, pero son extranjeras. Entonces, para que yo te pueda otorgar a ti, empresa extranjera, una concesión sobre la explotación de un recurso natural, es necesario que primero, antes de que me solicites la concesión, te constituyas legalmente, ¿sí? Como una empresa, ¿sí? Autorizada en México. Y para eso tienes que seguir un procedimiento ante la Secretaría de Relaciones Exteriores. ¿Para qué? Para que la Secretaría te dé el permiso, la autorización de que estás constituida de acuerdo con las leyes mexicanas. Si tú no me presentas ese documento de ese procedimiento que haya seguido ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, la lógica es que no cuentas con el requisito porque eres una empresa extranjera y para tal necesito el documento que avale que ya hiciste dicho procedimiento ante la Secretaría de Relaciones Exteriores. Este sería un requisito que marcan las leyes mexicanas, sin el cual obviamente tú no podrías solicitar la concesión. Entonces aquí dice, si el solicitante no cumple con algún requisito establecido en la ley, este sería un ejemplo en particular. Otro ejemplo sería que tú me demuestres que tienes como empresa, seas mexicana o extranjera, ¿verdad? La solvencia económica. Que tengas la solvencia económica o la capacidad económica para demostrarme que vas a poder hacer las perforaciones y las extracciones, obviamente, de dicho recurso natural. Normalmente, la dependencia que otorga este tipo de concesiones, lo que pide son eso. Primero, que estés legalmente constituida y número 2, obviamente, que me demuestres que tienes la solvencia o la capacidad económica para hacer dicha explotación de ese recurso que me está solicitando en concesión. Entonces, esos serían algunos ejemplos en los cuales yo les estoy a ustedes ejemplificando cuando el solicitante no cumple con un requisito establecido en la ley. 2, que sobre el recurso que tú me estás solicitando la explotación, ¿verdad? Has sido tú siempre la misma empresa a quien te he estado otorgando la concesión, no sé, vamos a pensar, de plata, ¿no? Entonces ya la ley está diciendo que no debe otorgarse esa concesión a la misma empresa porque esto daría lugar a una situación de acaparamiento, o sea, monopolización. Y esto está prohibido, obviamente, en nuestra legislación, ¿verdad? Entonces es muy importante que el gobierno federal varíe a varias solicitantes la concesión, que no sea siempre la misma persona físico-moral a quien le estés otorgando dicha concesión, porque es evitar ese acaparamiento, esa monopolización en una sola persona, ¿verdad? Física o moral sobre ese bien o recurso natural. Luego, 2, si cuando la federación o las entidades paraestatales quieren emprender, ¿verdad? Deciden emprender esa explotación en forma directa, sin solicitar obviamente el permiso de las dependencias administradoras. Eso está totalmente prohibido. Y obviamente dice este artículo 17 que en este caso, si la federación o las entidades quieren explotar directamente ese recurso, esto se negará
totalmente, ¿verdad? Tendrá que darse a particulares, no podrán ser directamente las federaciones ni las propias entidades, tiene que ser a través de terceros. Otro es que los bienes de que se traten sean consideradas reservas nacionales. Recuerden que muchos de esos recursos, flora y fauna marítima sobre todo, están muchas veces ya en periodo de extinción. Entonces ya no te puedo dar concesión sobre la explotación de esa fauna marina porque está en proceso o en periodo de extinción y por lo tanto ya no puedo otorgarse esta concesión sobre ese o sobre esa especie marina por las mismas circunstancias de que se encuentran en proceso o periodo de extinción. Cuando se afecte la seguridad nacional, ustedes recordarán que desde que leímos la Constitución, uno de esos recursos naturales no puede darse a terceros, como es la generación de energía nuclear. ¿Sí? Esto es exclusivamente propiedad del gobierno federal y no puede darse a terceros porque esto podría afectar la seguridad nacional. Entonces, ahí estamos viendo ejemplos de estas causas por los cuales gobierno federal o ejecutivo federal no puede, o más bien puede negar, obviamente, la concesión cuando no se cumpla el requisito, sea una cuestión monopólica o cuando la federación o entidades quieran ejercer la explotación en forma directa, no se quiera otorgar a terceros, cuando sea una reserva nacional o cuando esté afectando la seguridad nacional. Son causas para negar las concesiones. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ok, María Cristina. Adelante, María Cristina. María Cristina. María. No tengo preguntas, profesora, es para participar en la siguiente. Va a participar. ¿Alexis va a participar o tiene alguna duda? Es para la siguiente pregunta también. Ok, entonces empezamos con María Cristina con la siguiente pregunta, por favor. Gracias. Pregunta 24. ¿Qué autoridades están facultadas para dictar la revocación y caducidad de las concesiones sobre bienes sujetos al régimen de dominio público de la Federación? ¿Qué requisito deberán cumplir estas? ¿Qué procede con los bienes que se dieron en concesión si la declaratoria de revocación queda firme? Ok. Esto se encuentra en el artículo 18 y dice: la revocación y la caducidad de las concesiones sobre bienes sujetos al régimen de dominio público de la Federación, cuando proceda conforme a la ley, se dictarán por las dependencias u organismos descentralizados que las hubieran otorgado. Previa audiencia que se conceda a los interesados que se rindan pruebas y aleguen para que rindan, ¿no? Para que rindan pruebas. Sí, rindan pruebas. Y aleguen a lo que su derecho convenga. En el caso de que la declaratoria quede firme, los bienes materia de la concesión, sus mejoras y accesiones pasarán de pleno derecho al control y administración del concesionante sin pago de indemnización alguna al concesionario. Ok, aquí vamos a estar empezando varias cosas. Es importante entender entonces que la concesión, como lo dije hace un momento, es un acto administrativo, ¿verdad? Porque es la manifestación unilateral de la voluntad de ¿quién? De la dependencia administradora de bienes, ¿verdad? De la federación. La concesión es un acto administrativo unilateral. Ese acto administrativo puede extinguirse por varias causas, dentro de las cuales hay causas irregulares para extinguir la concesión. Y dentro de las causas irregulares por las cuales se extingue la concesión son, una, la revocación y dos, la caducidad. Pero aquí la pregunta sería, ¿qué es la revocación y qué es la caducidad? Bueno, podría decir que la revocación también es un acto administrativo unilateral por medio del cual la misma dependencia administradora de ese bien federal que lo otorgó, cuando hay un incumplimiento de obligaciones por parte del concesionario particular, esto trae como consecuencia que la autoridad tenga que quitarle, retirarle, rescindirle ese derecho que previamente ya le había otorgado.
Si yo te otorgué, yo dependencia administradora, te otorgué a ti concesionario, ¿verdad? El derecho a explotar un recurso mineral y extraerlo del subsuelo, pero en las condiciones que estipulé en dicha concesión, te obligué a que no contamines el ecosistema, las tierras o aguas que rodean el lugar donde vas a extraer dicho mineral. Y resulta que tú no hiciste caso de esto. Y se están contaminando tierras y aguas. Ahí hay un incumplimiento de una obligación. Y como hay un incumplimiento de esa obligación, obviamente, ¿qué va a pasar? Pues yo, autoridad, te voy a quitar la concesión porque incumpliste con una obligación. Y el incumplimiento de obligaciones trae como consecuencia la revocación, acto administrativo por medio del cual se sanciona al concesionario por no cumplir con sus obligaciones. Esa es la revocación. Es una forma de extinción irregular del acto administrativo que es la concesión. ¿Ok? Ese sería un ejemplo. Ahora, a diferencia de la revocación, ¿qué es la caducidad? Bueno, dije que la caducidad, al igual que la revocación, forma de extinción irregular, pero la caducidad es la pérdida del derecho otorgado por no ejercerlo en tiempo y forma. ¿Sí? Te otorgué la concesión para explotar esos minerales. Tú por 5 años, vamos a poner un ejemplo, por 5 años, y tú dejaste transcurrir los 5 años que yo te otorgué como dependencia administradora, no ejerciste el derecho. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar que se extingue, ¿sí?, tu derecho. Y si posteriormente tú quieres volverme a solicitar, ¿verdad?, otra vez esa misma concesión, yo te la voy a negar. ¿Por qué? Porque ya tengo un antecedente que tú, ¿verdad?, no se te dio esa autorización o esa concesión y tú no lo ejerciste. Y a mí, gobierno federal, ese incumplimiento de no haber explotado esos recursos me trajo una pérdida económica porque pude habérselo otorgado a cualquier otra persona o tercero que me lo hubiese solicitado. ¿Sí? Entonces, la revocación y la caducidad son formas irregulares por las cuales se puede extinguir, ¿qué? Una concesión, ¿ok? Por un lado, pero dice la ley que antes de que la dependencia administradora que otorgó la concesión, ¿verdad?, declare en forma firme la revocación y caducidad, debe dársele al concesionario particular que pues su garantía de seguridad jurídica, ¿verdad? Y es darle precisamente su derecho de audiencia para que manifieste o alegue lo que a su derecho le convenga y pueda ofrecer las pruebas que convenzan a la autoridad del por qué no está cumpliendo sus obligaciones o por qué dejó transcurrir el tiempo sin haber explotado dicho recurso. Ahí estamos mencionando obviamente la garantía de seguridad jurídica. Si después de la audiencia, si después de los alegatos y después de haber desahogado obviamente las pruebas, la declaratoria se confirma, ¿verdad?, se confirma la revocación o la caducidad, pues obviamente todas aquellas mejoras, todos aquellos accesorios, ¿sí?, todas aquellas obras que realizó el concesionario van a pasar a ser propiedad de la autoridad concesionante, ¿sí? Y no se le debe pagar ningún tipo de indemnización al concesionario, no se le va a premiar. Si tú no cumpliste, si tú incumpliste, si tú dejaste pasar el tiempo, fuiste negligente, luego aparte te tenga yo que pagar o te tenga yo que indemnizar. No hay indemnización, porque la revocación y la caducidad se consideran, ¿verdad?, como actos, ¿verdad?, de sanción en contra del concesionario porque no cumplió con lo que se estipuló en dicho acto administrativo llamada
llamado concesión. ¿Sí queda claro hasta aquí, señores? ¿Sí queda claro? ¿Sí o no? Luis Daniel, ¿queda claro? Quiero saber a Luis Daniel, porque Luis Daniel me hace buenas preguntas. A ver, Luis Daniel. Sí, maestra. Bueno, queda claro. Sí, de hecho, bueno, hace ratito en la mañana que mandó usted las preguntas, sí, precisamente viene acerca de la revocación y la caducidad. Exactamente. Y en el artículo 74, espérame, no quiero variar, déjeme revisar. Sí. En el artículo 74, me parece, está la concesión. Bueno, lo estaba yo leyendo hace ratito. Sí, la claro. Concesión, no, la caducidad. 75. Sí, la caducidad que precisamente 75, perfecto. Muy bien, gracias Luis Daniel. Pero bueno, sí queda claro, ¿verdad? Que ambas figuras, a tanto lo que es la revocación como la caducidad, son formas por las cuales se extingue de manera irregular el acto administrativo, que es en este caso la concesión que se otorgó. Y también queda claro que hay dos figuras, dos sujetos en la concesión, que es el concesionante. ¿Quién es el concesionante? Pues la autoridad administradora del inmueble, la dependencia administradora del inmueble. Y el concesionario, ¿quién es? Pues el particular, sea persona física o moral, a quien se le otorgó esa autorización para poder extraer, explotar o hacer uso de ese bien. Por eso es muy importante y ser enfática de las figuras que se están mencionando. Y también está diciendo que ese procedimiento administrativo tiene un inicio. ¿Cuándo inició el procedimiento? Pues inició a partir de que la autoridad checó que tú estás afectando el ecosistema. Te notifico, ¿verdad? Que vas a tener, que ahí ya incurriste en un incumplimiento de una obligación. Y te marco, te señalo fecha y hora, ¿para qué? Para tu audiencia y para que ofrezcas pruebas, para que puedas alegar lo que tu derecho convenga, y después de que se celebre la audiencia y ofrezca los alegatos, órale, emito yo, autoridad o dependencia administradora, voy a emitir ya una declaratoria donde quede firme la revocación, ¿ok? O la caducidad, ¿sí? Es interesante esto, porque ese es el procedimiento administrativo y esas etapas del procedimiento administrativo, ¿dónde las vimos? Pues cuando revisamos la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Pero vean cómo en un pequeño artículo te está desglosando todo el procedimiento. Y por eso acuérdense que es supletoria. La Ley Federal de Procedimiento Administrativo es supletoria de la Ley General de Bienes Nacionales. No se les debe olvidar. Por eso ahorita fui enfática en estar explicando dicho artículo. Ok, Luis Daniel, ¿alguna otra pregunta, Luis? Luis, Daniel. No, maestra, es todo. Muchas gracias. Ok, Dulce, Carlos, Daniela, Fernando, Guillermo, Luis Christopher, ¿no hay preguntas, niños? No, maestra, todo claro. Bueno, espero que sí. Alexis Alvirde, dime, Alexis Alvirde. No, es para participar con otra pregunta. Vamos entonces con la siguiente pregunta. Léala de favor. Sí, es la pregunta 25. Sí. Explique cuándo procede. Administradoras, no administrativas, administradoras de inmuebles. Sí, administradoras de inmuebles y organismos descentralizados pueden rescatar las concesiones que otorguen sobre bienes sujetos al régimen de dominio público de la Federación y qué características reviste la declaratoria de rescate. Ok, ¿en qué artículo? Sí, perdón. Alexis. Está en el artículo 19. Ok, adelante, por favor. Y la letra dice: las dependencias administradoras de inmuebles y los organismos descentralizados podrán rescatar las concesiones que otorguen sobre bienes sujetos al régimen de dominio público de la Federación mediante indemnización por causa de utilidad, de interés público o de seguridad nacional. ¿Y qué características reviste? Reviste la declaratoria de rescate. Está en el párrafo 3 del mismo artículo. La letra dice: en la declaratoria de rescate se establecerán las bases generales que revisarán para fijar el monto de la indemnización que haya de cubrirse al concesionario, tomando en cuenta la inversión efectuada y debidamente comprobada, así como la desapreciación de los bienes, equipos e instalaciones destinados directamente a los fines de concesión, pero en ningún caso podrán tomarse como base para fijarlo el valor de los bienes concesionados. Ok, bueno, primero es importante la diferencia que hay entre el artículo 18 con el 19. ¿Por qué? Porque acuérdense que el otro
cuando habla de la revocación y de la caducidad, ojo, ahí está diciendo, ¿qué crees? Aquí te voy a imponer estas dos sanciones porque tú no cumpliste. Entonces, en esa sanción yo no te voy a premiar y no te voy a indemnizar. Pero acá dice, puede haber un rescate, la dependencia que administra el inmueble o el organismo descentralizado que tiene bajo su patrimonio ese inmueble y que otorgó sobre el mismo una concesión a un particular, puede, por causas de interés público, por causas de utilidad o de seguridad nacional, rescatar el inmueble. Si primero emitiste o le otorgaste la concesión, pero resulta que sobrevienen causas de fuerza mayor, ¿sí?, que te obligan a ti, autoridad, a rescatar el inmueble, ¿sí? Y una vez, entonces tienes que emitir una declaratoria de rescate, ¿verdad?, sobre el bien que fue otorgado en concesión, ¿ok? Y entonces, aquí es interesante ver que si todos aquellos bienes, maquinaria, equipo, instalaciones que fabricaste para la explotación de ese recurso, tu concesionario, la autoridad considera que a ella le es útil, entonces pasarán a ser propiedad ¿de quién? Pues de la autoridad que otorgó la concesión, o sea, de la autoridad concesionante, ¿verdad? Y aquí es importante que se tenga que hacer una evaluación. Se va a evaluar en cuánto asciende todos el valor de ese equipo, el valor de esas instalaciones que tú tuviste que fabricar para tu extracción de ese recurso. Y entonces, con base en esa evaluación, obviamente, a ver, ¿por qué me están poniendo por ahí musiquita? Evaluación, obviamente aquí se va a determinar el monto de la indemnización. Entonces, cuando hay rescate, sí hay indemnización, porque aquí no hay responsabilidad del concesionario, sino hay causas de fuerza mayor que están impidiendo, obviamente, que tú continúes explotando, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros estamos viendo que ahorita yo te otorgo una concesión, ¿verdad?, sobre un recurso natural del subsuelo, pero al estar extrayéndolo, vemos que se está fracturando, porque ustedes recuerden que las zonas donde son minas, porque en las minas se tiene que excavar el subsuelo, y la parte de arriba, la parte superficial de ese suelo, ¿verdad?, puede fracturarse. Entonces está sobreviviendo una causa de fuerza mayor que está afectando el interés público, y entonces pues te tengo que decir que voy a rescatar esa concesión porque está generando un problema a nivel general por encima de tu interés particular concesionario. Y entonces rescato esa concesión, te impido continuar con las excavaciones porque se están fracturando el suelo, y esto está trayendo como consecuencia, ¿verdad?, que se esté afectando la propiedad de terceras personas. Y entonces se rescata la concesión y obviamente se notifica al concesionario y se le va a decir que su equipo, sus instalaciones pasarán a formar parte de la dependencia concesionante. Se va a valorar el precio que tienen todos estos bienes que tiene la empresa, ¿verdad?, y con base en esa valoración se va a determinar el monto de ¿qué? De la indemnización. Y ahí tenemos dos figuras diferentes. ¿Cómo se trata cuando hay revocación y cómo se trata cuando son causas de fuerza mayor que obligan a la autoridad a rescatar la concesión? Significa rescatar precisamente porque hay circunstancias que así lo justifican. Y como hay un rescate que no es culpa del concesionario particular, pues entonces la ley sí obliga a la autoridad a tener que indemnizar ¿a quién? Al particular concesionario. Dos posturas totalmente contrastantes entre la revocación y la declaratoria de rescate. ¿Alguna pregunta hasta aquí, señores? Por favor, Eric, por favor, adelante, Eric. Eric. Sí, ay, perdón.
Es que, bueno, ya lo explicó, lo que pasa es que no me quedaba completamente claro de cuando existía un rescate, entonces aquello rescatado pasa a ser patrimonio entonces ahora del Estado. Sí, pues cuando le convenga a la autoridad, si la autoridad considera que esa maquinaria, ese equipo o esas instalaciones de la empresa concesionaria le son útiles, pasarán a formar parte de la propiedad de la dependencia administradora del inmueble. Entonces, sí, adelante. Entonces es como una similitud con este caso como la expropiación. Exactamente, es una forma, diríamos, muy similar a la expropiación, porque se va a valorar, se va a hacer una valoración de esos bienes para que se determine el monto de la indemnización. ¿Okay? Con la intervención de un perito, ¿no? Entonces, con la intervención, obviamente, de peritos, porque obviamente que nosotros, los que no somos abogados, no podemos ser peritos para evaluar maquinaria pesada que nosotros ni siquiera sabemos ni para qué sirve. Tiene que haber un peritaje para ver cuántos está, cuál es el precio de esa maquinaria en ese momento, y también hay que tomar en cuenta el desgaste que tiene esa maquinaria, porque hay maquinarias que a veces ya tienen cierto tiempo de uso y obviamente el valor de esa maquinaria va obviamente disminuyendo. Entonces, todos estos factores tendrán que ser determinados por peritos evaluadores para que a partir de ahí se determine el monto de la indemnización y con posterioridad automáticamente se pueda establecer cuánto debe pagarle el gobierno federal al concesionario particular, ¿ok? Compañero Eric. Ok, bien, vamos con la siguiente pregunta. ¿Quién la quiere formular? Por favor, ay, no se amontonen. Valeria. Maestra, ya son 10:10. Ay, de veras, y no me han dicho nada, jóvenes, porque son 57 alumnos los únicos que tengo en la plataforma. ¿Qué pasó con todos los demás? Ahí les están avisando a los demás que voy a estar poniendo falta. Ok, gracias, Daniel. Bueno, nos vemos, primeramente Dios, el próximo martes. Hello, no se olviden contestar las preguntas. Hasta luego. Hasta luego, profesora. Hasta luego.